están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. La Eurocámara se prepara para debatir en noviembre una solicitud del Partido Popular Europeo que busca que la Corte Penal Internacional emita una orden de detención contra el dictador venezolano Nicolás Maduro. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron la muerte de Rawi Mushtaja, jefe de gobierno del grupo terrorista Hamás. El régimen chavista respondió furiosamente al informe del Centro Carter, que demuestra el fraude electoral del 28 de julio en Venezuela. Jenny Lincoln, asesora principal de la institución, presentó públicamente las actas de votación que confirman la victoria de Edmundo González. Los países de la Unión Europea aprobaron aumentar aranceles a los autos eléctricos de China. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El régimen venezolano de Nicolás Maduro reaccionó con furia al informe del Centro Carter, que reveló el fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, confirmando la victoria del opositor Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. El régimen desacreditó este informe. Sin embargo, esta revelación ha fortalecido a la oposición y ha aumentado la presión internacional, mientras la represión en el país se intensifica. El régimen chavista ha respondido furiosamente al informe del Centro Carter que pone al descubierto el fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Jenny Lincoln, asesora principal para América Latina del Centro Carter, presentó públicamente las actas originales de votación, confirmando la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Esta revelación ha sido un golpe contundente para el régimen de Maduro, ya que el Centro Carter había avalado elecciones anteriores en Venezuela, especialmente durante el mandato de Hugo Chávez. El Centro Carter mostró estas actas en la sede de la Organización de Estados Americanos, donde el secretario general, Luis Almagro, instó a la comunidad internacional a tomar acciones concretas para lograr justicia en Venezuela. La organización ha sido clave en corroborar las denuncias de fraude, especialmente debido a que la Unión Europea y la propia OEA fueron vetadas como observadores en las elecciones, dejando al Centro Carter y un panel de expertos de la ONU como las únicas entidades independientes que supervisaron los comicios. La respuesta del chavismo no se hizo esperar. Diosdado Cabello, número 2 del régimen, descalificó el informe y lanzó ataques tanto al Centro Carter como a la OEA. A pesar de esto, la revelación del fraude ha fortalecido el liderazgo de la oposición y ha generado una mayor presión internacional sobre Maduro. El régimen sigue ignorando los resultados de las elecciones, mientras la represión en el país continúa intensificándose, con denuncias de tortura y detenciones arbitrarias, sobre todo después de las protestas posteriores al 28 de julio. Y por su parte, Edmundo González, ganador de las elecciones en Venezuela, anunció que regresará al país sudamericano el próximo 10 de enero para asumir la presidencia. González logró el apoyo de cerca de 8 millones de venezolanos en las elecciones del 28 de julio, un respaldo significativo que justamente respalda su legitimidad. Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día. Son dos personajes distintos. Guaidó tuvo una designación por la Asamblea Nacional. Yo obtuve el respaldo de cerca de 8 millones de venezolanos que me eligieron en una jornada electoral el 28 de julio. Son dos situaciones distintas. Yo voy el 10 de enero a tomar posesión de mi cargo como presidente electo de Venezuela. Que tomen esa decisión. Las actas han sido mostradas
Las actas están en una página web que se dispuso en el comando y lo que hace falta es la voluntad política para reconocer, respetar los resultados y reconocer la voluntad de 8 millones de venezolanos que votaron por mi candidatura. Y por otro lado, la Eurocámara se prepara para debatir en noviembre una solicitud del Partido Popular Europeo que busca que la Corte Penal Internacional emita una orden de detención contra el dictador venezolano Nicolás Maduro. Este debate llega tras el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela por parte del Parlamento Europeo, lo que evidencia la creciente presión sobre el régimen de Maduro. La severa crisis que atraviesa Venezuela, provocada por el fraude electoral del 28 de julio, ha desencadenado un torrente de violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura. La resolución aprobada por la Eurocámara destaca las detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, lo que pone de relieve la impunidad con la que operan Maduro y sus funcionarios. El Partido Popular Europeo, en su insistente llamado a la acción, también aboga por la intervención de la Unión Europea para facilitar una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana. Esta propuesta se basa en el derecho internacional a intervenir en asuntos de responsabilidad internacional, un enfoque que podría ser clave para presionar al régimen y aliviar la sufrida población venezolana. Sin embargo, el régimen de Maduro continúa su ofensiva contra la oposición y los derechos humanos. La comunidad internacional enfrenta el desafío de transformar las palabras en acciones concretas que ayuden a restaurar la democracia en Venezuela. Y en otras noticias, un grupo de hackers vinculado a la inteligencia rusa intentó acceder a los sistemas de varias instituciones académicas de Occidente, así como a periodistas y exfuncionarios del ámbito militar e inteligencia, según reportes de Microsoft y autoridades estadounidenses. Denominado Star Blizzard por expertos en ciberseguridad, este grupo utilizó correos electrónicos que parecían legítimos para engañar a sus objetivos mediante técnicas de spear phishing con el fin de robar información y sabotear operaciones. Un grupo de hackers con conexiones a la inteligencia rusa intentó infiltrarse en los sistemas de numerosas instituciones académicas occidentales, periodistas y exfuncionarios de las áreas militar e inteligencia, según informó Microsoft y las autoridades estadounidenses. Este grupo, denominado Star Blizzard por los especialistas en ciberespionaje, utilizó correos electrónicos que parecían provenientes de fuentes confiables para engañar a sus víctimas, lo que se conoce como spear phishing. Estos mensajes buscaban acceder a los sistemas internos de las personas atacadas para robar información y obstaculizar sus operaciones. Las actividades de Star Blizzard fueron descritas como constantes y altamente sofisticadas, según Microsoft. El grupo investigaba a fondo a sus objetivos antes de lanzar un ataque, lo que demuestra su meticulosidad. Además, también se dirigió a organizaciones de la sociedad civil, empresas estadounidenses, contratistas militares y al Departamento de Energía, que supervisa diversos programas nucleares. Aunque las autoridades no han proporcionado detalles sobre el éxito de las operaciones de Star Blizzard, manifestaron su expectativa de que Rusia continúe realizando hackeos y ciberataques contra Estados Unidos y sus aliados. Star Blizzard ha sido relacionada con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y el año pasado autoridades británicas acusaron al grupo de llevar a cabo una campaña de ciberespionaje dirigida a legisladores del Reino Unido. Microsoft ha estado monitoreando las actividades del grupo desde el 2017. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto, el abogado y analista político James Gagel indicó que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, era amigo y aliado del presidente Joe Biden. Sin embargo, la relación de ambos terminó en un pleito. Gagel agregó que meses después de la pelea entre ambos funcionarios, vino la acusación por parte de la Fiscalía por corrupción y financiación ilegal de campaña. La defensa es buena. Él tiene buena defensa. Mira, él fue muy amigo y muy aliado
en el año 21, cuando fue elegido con el presidente Biden. Llegó la crisis de los inmigrantes a Nueva York y el presupuesto de Nueva York va a ascender más de 12 mil millones de dólares para atender los que están buscando asilo político. Más de 100,000 personas, está ascendiendo a 200,000 personas. Han abierto 200 hogares para que viva esta gente. Lo están suministrando dinero, tarjetas de crédito. Y él, de un momento a otro, comenzó a reclamar, hasta lideró una protesta contra la administración de Biden por no ayudar la ciudad con esos inmigrantes pidiendo el asilo. Y ya su alianza, su amistad ya terminó. Biden lo despidió de su campaña de reelección. Y a pocos meses de este pleito entre los dos viene la acusación. Entonces, para mí la lección es que no discrepes con el régimen actual. Hemos visto cómo ellos tratan los del Partido Republicano, los conservadores, los llaman terroristas, etcétera. Ahora estamos viendo de que puede ser miembro del Partido Demócrata. Si tú no estás de acuerdo, si tú tengas una opinión en contra, vas a sufrir las consecuencias. Con estas declaraciones cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en breve. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron la eliminación de 3 miembros de Hamás en un operativo realizado hace aproximadamente 3 meses en el norte de la Franja de Gaza. Estos individuos, que ocupaban posiciones clave dentro del grupo armado, fueron abatidos en un complejo subterráneo bombardeado por la FDI con apoyo del Shin Bet. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron la eliminación de 3 miembros de Hamás durante un operativo realizado en el norte de la Franja de Gaza hace aproximadamente 3 meses. Estos individuos, que desempeñaban roles significativos en la estructura del grupo terrorista, fueron abatidos en un complejo subterráneo que fue bombardeado por la FDI con el apoyo de inteligencia del Shin Bet. Los 3 terroristas confirmados muertos son Rawi Mustafa, quien se desempeñaba como jefe de gobierno de Hamás, Sameh al-Sarj, responsable de seguridad en el buró político, y Sami Odeh, comandante del aparato de seguridad del grupo. El operativo consistió en un ataque aéreo que destruyó un complejo fortificado en el que se ocultaban estos altos funcionarios. Las FDI explicaron que el complejo era administrado por miembros destacados del aparato de seguridad de Hamás y servía como residencia para la cúpula del gobierno del grupo. Además, se destacó que Hamás no hizo público el ataque para evitar repercusiones morales y funcionales en sus operaciones. Rawi Mustafa fue descrito como un veterano influyente en Hamás, participando en decisiones militares y gubernamentales. Era considerado uno de los colaboradores más cercanos al líder de Hamás y tuvo un papel central en el funcionamiento del brazo político del grupo en Gaza, participando en actividades tanto gubernamentales como terroristas contra Israel. Por su parte, Sami Odeh, conocido por su responsabilidad en el mecanismo de seguridad de Hamás, ascendió en la jerarquía del grupo y tenía un papel crucial en la protección de la organización contra operaciones de espionaje en su territorio. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto, el investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Hacha, destacó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es un sobreviviente consumado de la arena política. Hacha argumentó que Netanyahu pasó de sobrevivir al peor desastre de seguridad e inteligencia del país hebreo a convertirse en un político con su popularidad en alza, porque podría ser el líder que asegure la sobrevivencia para el Estado de Israel. Escuchemos.
Bueno, mira, si hay algo que se puede decir de Netanyahu es que en este proceso es un consumado sobreviviente de la arena política. Fíjate que en una rápida secuencia pasa de estar al borde del impeachment, procesado, por cierto, siempre repito esto, por un juez árabe, lo que te demuestra la funcionalidad e institucionalidad sólida que tiene el Estado de Israel y su ejemplo para toda la región, a crear una frágil coalición, a sobrevivir el peor desastre de seguridad y de los servicios de inteligencia de Israel, a convertirse en un líder que, según la última encuesta, tiene su popularidad en alza porque podría, reitero el tono condicional de esto, ser el líder que asegure esa sobrevivencia desde el marco estratégico para el Estado de Israel y sus propósitos de preservación y sobrevivencia futuro. El nuevo primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, aseguró este viernes en su primer discurso ante el Parlamento sobre los riesgos de que la situación de Ucrania se replique en Asia Oriental. Ishiba señaló que el conflicto en Ucrania evidencia la necesidad de reforzar las políticas de disuasión en la región, aludiendo indirectamente a China sin mencionarla explícitamente. La creciente presencia militar china en territorios en disputa ha tensado las relaciones entre ambos países. Ishiba también expresó preocupación por la situación en Taiwán, un punto clave en las tensiones regionales. Subrayó que la seguridad en Asia está en su momento más crítico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y propuso la creación de una alianza militar similar a la OTAN para enfrentar los desafíos en la región, lo que podría tensar aún más las relaciones con Beijing. Además de abordar la seguridad, el primer ministro calificó la baja tasa de natalidad de Japón como una emergencia silenciosa. La crisis demográfica, impulsada por una tasa de natalidad de 1.2 hijos por mujer, amenaza el futuro de la nación. Ishiba anunció planes para apoyar a las familias con políticas de conciliación laboral que permitan revertir esta tendencia. El discurso de Ishiba refleja las prioridades de su mandato, destacando tanto la creciente inestabilidad en Asia como los desafíos internos que enfrenta Japón, especialmente en términos demográficos. Momento de cumplir con una nueva pausa comercial. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Los países de la Unión Europea aprobaron la implementación de los altos aranceles aduaneros sobre los automóviles eléctricos provenientes de China. En una reunión celebrada en Bruselas, 10 naciones votaron a favor de la medida, 12 optaron por la abstención y 5 se opusieron. Esta iniciativa establece tarifas provisionales adicionales de hasta un 36% sobre los vehículos eléctricos chinos, sumándose al impuesto existente del 10%. Las tasas adicionales se aplicarán a los principales fabricantes chinos, un 17% a BYD, un 19.3% a Geely y un 36.3% a SAIC. Para otros fabricantes se impondrá un arancel adicional promedio del 21.3% si colaboraron en la investigación sobre subsidios y del 36.3% en caso contrario. En algunos casos, los derechos de aduana podrían superar el 46%. Estas medidas podrían convertirse en permanentes dentro de 5 años a partir del 31 de octubre. La propuesta ha generado un conflicto entre Francia y Alemania, las dos economías más grandes de la UE. Francia argumenta que los gravámenes son necesarios para equilibrar la competencia, ya que los fabricantes europeos están en desventaja frente a los chinos. Por otro lado, Alemania, que cuenta con una robusta industria automotriz y ha invertido considerablemente en China, advirtió que la UE debe evitar perjudicarse a sí misma y sugirió que continúen las negociaciones con las autoridades chinas. Las tensiones comerciales entre China y la UE
no se limitan a los automóviles eléctricos, ya que el bloque también ha abierto investigaciones sobre subsidios chinos en paneles solares y turbinas eólicas. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como TVL en español, en donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.